¿Cuánto silencio se necesita para que un grito se ahogue por completo? ¿Cuántos rezos hacen falta para convertir el amor en un cuchillo? Hay preguntas que no nos atrevemos a hacer, porque intuimos la respuesta, porque la respuesta vive en las sombras de nuestra propia humanidad. Es una verdad que preferimos ignorar. Una verdad que huele a tierra húmeda, a óxido, a fe corrompida. Hoy no vamos a hablar de leyendas. No vamos a contar un cuento para no dormir. Hoy vamos a caminar por el filo de la navaja de la realidad. Una realidad que fue enterrada bajo expedientes y silencio administrativo. Una historia que el sistema intentó olvidar. Pero las paredes recuerdan, la tierra recuerda, y las víctimas, aunque ya no puedan hablar, siguen gritando en un silencio que tiene peso, un silencio que aplasta. La historia que van a escuchar es un descenso a la locura, a la fe que se convierte en veneno, a la desesperación que se transforma en un monstruo. Es la crónica de cómo una familia, en nombre de Dios, desató el infierno en la tierra. Yo soy Mateo del Valle y esto es Realidad Prohibida. Quédense conmigo. Acompáñenme en este viaje a la oscuridad. Y si creen que estas historias deben ser contadas, si creen que el silencio es cómplice, suscríbanse. Denle voz a quienes fueron silenciados. Porque cada clic es un golpe contra el muro de la indiferencia, y hoy vamos a derribar ese muro. Carmen conocía bien el olor de la derrota. Su oficina olía a eso, a café rancio, a papel viejo y a esperanzas muertas. Era una asistente social en un mundo que no tenía nada de social. Su escritorio era un cementerio de expedientes. Montañas de carpetas color manila, cada una vida rota, un niño olvidado, una familia desintegrada, nombres y números que a nadie más le importaban. Carmen había construido una coraza, de cinismo, de indiferencia profesional. Era la única forma de no volverse loca, de no llevarse a casa los fantasmas que vivían en esos papeles. Cada mañana se ponía esa armadura, y cada tarde se la quitaba con un suspiro de agotamiento. Pero ese día, algo se rompió. La puerta se abrió y entró Elena, una maestra de primaria de una escuela rural. Tenía los ojos de quien ha visto demasiado, unos ojos que suplicaban sin decir una palabra. Sus manos temblaban al dejar una pequeña y arrugada nota sobre la montaña de expedientes. «Son los niños», susurró. Su voz era un hilo frágil. Los hermanos Armendáriz, Joaquín y Esperanza, sus padres, algo está muy mal. Carmen suspiró. Otro caso. Otra familia en el abismo. ¿A qué se refiere con mal, Elena? ¿Desnutrición? ¿Abandono? Las palabras salían de su boca de forma automática. Protocolo. Elena negó con la cabeza. El miedo en su rostro era casi tangible. Es la fe, dijo. Es una fe que ciega, una luz que quema. Dicen que están purificando a sus hijos, para que vean a Dios. La frase se quedó flotando en el aire viciado de la oficina. Una luz que ciega. Esas palabras atravesaron la armadura de Carmen. No era la típica denuncia. Había algo distinto, algo primordial y oscuro. Sintió un escalofrío, el primer presagio. Dejó a un lado el expediente que tenía en las manos. La tragedia de ayer podía esperar. La de hoy no. El viaje a la casa de los Armendáriz fue un descenso. Un descenso simbólico a otro mundo. El coche de Carmen dejó atrás el asfalto de la ciudad. El pavimento se convirtió en grava, la grava en tierra. Los edificios fueron reemplazados por chabolas de lámina y cartón. El paisaje se volvía más pobre, más desolado. El aire también cambió. Olía a leña quemada, a basura, a miseria estancada. Era el olor del olvido. Carmen sentía como el mundo civilizado se desvanecía en el espejo retrovisor. Esto era otra cosa, un territorio sin ley, sin esperanza, un lugar donde la fe podía fácilmente mutar en monstruo. Finalmente, llegó. La casa. No era una casa. Era una herida en la tierra, una construcción a medio caer de adobe y madera podrida. Parecía aguantar la respiración, como si temiera derrumbarse. No había jardín, solo tierra seca y agrietada, y un silencio antinatural. No se oían pájaros, no se oía el viento, solo un zumbido sordo, como el de una mosca atrapada en un frasco. Y entonces salieron. Joaquín y Esperanza Armendáriz salieron a la puerta, y sonreían. Era la sonrisa más aterradora que Carmen había visto en su vida. Una sonrisa serena, pacífica,
Una sonrisa que no encajaba con la podredumbre que los rodeaba. Sus ojos brillaban con una calma fanática, con la certeza absoluta de quien posee una verdad que nadie más puede comprender. Sabíamos que vendría, dijo Esperanza con una voz suave, casi melódica. El Señor nos avisó. Carmen sintió que las piernas le flaqueaban. El contraste entre su paz y el horror latente del lugar le revolvió el estómago. No respondió, solo asintió, y dio el primer paso para cruzar el umbral. El primer paso hacia el corazón de las tinieblas. El interior era peor, mucho peor. La luz del día moría en la puerta. Dentro reinaba una penumbra espesa, casi sólida. El aire era irrespirable. Una mezcla sofocante de incienso barato, sudor y algo más. Un olor dulzón y metálico. El olor inconfundible de la sangre seca. Las paredes estaban desnudas, salvo por unas cuantas imágenes religiosas. Eran iconos extraños, deformados, santos con los ojos raspados, vaciados con la punta de un clavo, vírgenes que lloraban lágrimas negras, pintadas con carbón. Era una capilla de la blasfemia, un altar a un dios demente. Carmen tragó saliva, intentando controlar las náuseas. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, y entonces lo vio. En un rincón, sentado en el suelo de tierra, un niño se balanceaba, adelante y atrás, en silencio. Era un movimiento rítmico, hipnótico, como un péndulo contando los segundos de una eternidad rota. Era Carlos. Carmen se acercó despacio. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El sonido de sus propios pasos le parecía un estruendo. «Carlos», dijo en voz baja. El niño no se detuvo, no reaccionó. «Carlos, soy Carmen, soy una amiga». Nada. Silencio. Solo el suave vaivén de su cuerpo. Carmen se arrodilló frente a él, con una mano temblorosa intentó tocar su hombro, y en ese instante, el niño dejó de mecerse. Lentamente, como en una pesadilla, giró la cabeza hacia ella, levantó el rostro, y Carmen gritó. Un grito ahogado, sin aire, un sonido que murió en su garganta. Donde debían estar los ojos de Carlos, solo había dos cuencos oscuros, dos cavidades vacías, ensangrentadas y mal cicatrizadas. El mundo se detuvo, el suelo bajo sus manos se sintió helado. Un frío que no era de la tierra, sino del horror puro. Le subió por los brazos, se instaló en su pecho. Un zumbido agudo le taladró los oídos, ahogando cualquier otro sonido. El olor a sangre se volvió abrumador. Sintió el sabor metálico del miedo en su boca. Tuvo que apoyarse en el suelo para no caer. La oscuridad de la cabaña parecía girar a su alrededor, tragándosela. Detrás de ella, la voz de Joaquín sonó tranquila, terriblemente tranquila. Ahora puede ver, dijo. Carmen se giró, incrédula. Los padres seguían de pie junto a la puerta, con la misma sonrisa plácida, la misma calma aterradora. ¿Qué han hecho?, balbuceó Carmen con la voz rota. Le hemos quitado la ceguera del mundo, respondió Esperanza, como si explicara la receta de un pastel. Los ojos son ventanas para el pecado, para la vanidad, para la mentira. Sin ellos, su alma es libre. Ahora solo puede ver a Dios. Es un regalo. Un regalo. La palabra resonó en la mente de Carmen como una obscenidad. Miró de nuevo las cuencas vacías del niño y comprendió que no estaba frente a la maldad. Estaba frente a algo peor, la locura santificada, la fe convertida en el arma más cruel. Con un esfuerzo sobrehumano se puso en pie. El temblor de su cuerpo no cesaba. Había una niña, dijo, recordando las palabras de la maestra. Su hermana, Luna. ¿Dónde está Luna? Joaquín no respondió. Solo levantó un brazo y señaló hacia el fondo de la estancia, hacia una hamaca que colgaba en la penumbra. Carmen sintió que cada paso hacia esa hamaca pesaba 1 tonelada. El suelo de tierra crujía bajo sus zapatos. Una mosca zumbaba cerca de su oído, el único sonido vivo en esa tumba. Su mano se levantó, temblando, para apartar la tela sucia que cubría la hamaca. Dudó un segundo. Una parte de ella no quería ver. Quería salir corriendo y no mirar atrás jamás, pero lo hizo. Apartó la tela, y el último fragmento de su entereza se hizo añicos. Allí, inmóvil, pálida y pequeña, yacía Luna. Sus ojos, a diferencia de los de su hermano, estaban abiertos.
fijos en el techo de paja, vidriosos, muertos, y en su cabello oscuro, enredado y sucio, había un pequeño lazo de color rosa, un lazo manchado con una costra de sangre oscura. Ese pequeño detalle, ese inocente lazo infantil, era la firma final de la atrocidad. La noche en que le quitaron los ojos a Carlos fue una noche de luna llena. Esperanza lo despertó con una caricia. «Es hora, mi niño», le susurró al oído. Su voz era un arrullo, la voz de una madre que lleva a su hijo a una fiesta. Carlos, adormilado, no entendió. En el centro de la choza, Joaquín esperaba. Sostenía una vela en una mano. En la otra brillaba la hoja de un cuchillo de cocina. No había ira en su rostro, solo una determinación solemne, sagrada. «No temas, hijo», dijo Joaquín. «El dolor es solo un mensajero. Te trae la palabra de Dios, te vamos a liberar». Lo sentaron en el suelo. Esperanza le sujetó la cabeza con una ternura espantosa, cantándole una nana. Joaquín se arrodilló frente a él, acercó la punta del cuchillo al primer ojo. Carlos empezó a llorar, a suplicar: «Papá, no, por favor, papá». Su grito fue agudo, un sonido que debería haber alertado al mundo entero. Pero en la inmensidad de la noche, en la indiferencia de los vecinos acostumbrados al silencio, el grito se perdió. Se ahogó en las paredes de adobe. El primer ojo cedió. La sangre brotó, caliente. El grito de Carlos se convirtió en un aullido de agonía pura, pero sus padres no flaquearon. Para ellos era el sonido de la purificación. El diablo abandonando el cuerpo de su hijo. Luego pasaron al segundo. Con Luna fue diferente. Ella era mayor. Ella entendió, luchó, pateó, arañó, mordió. Su instinto de supervivencia era una fiera. No quería ser purificada, quería vivir. La sujetaron entre los dos. Su lucha fue breve y violenta. En el forcejeo, el cuchillo no fue preciso. No buscaba los ojos. Encontró su pequeño cuello. Hubo un gorgoteo. Y después, silencio. El terrible silencio que encontró Carmen. El silencio que pesaba más que cualquier grito. Joaquín y Esperanza no siempre fueron monstruos. Hubo un tiempo en que fueron solo dos personas desesperadas. Joaquín había sido un obrero de la construcción. Fuerte, trabajador. Pero la crisis llegó como una plaga. La empresa cerró. De un día para otro estaba en la calle. Buscó trabajo. Tocó todas las puertas. Pero era demasiado viejo, demasiado caro, demasiado prescindible. Recordaba la humillación en la cara de un joven gerente que ni siquiera lo miró a los ojos al decirle: «Ya le llamaremos». Sabía que esa llamada nunca llegaría. Esperanza limpiaba casas. Pero la gente empezó a tener miedo. Miedo a la crisis, miedo al futuro. Y lo primero que se recorta es la ayuda. Una a una, sus clientas le dijeron que ya no podían pagarle. Vendieron todo lo que tenía algún valor. La televisión, las pocas joyas de Esperanza. Recordaba perfectamente la tarde en que vendió el anillo de bodas de su madre por una miseria. El comprador ni siquiera regateó. Sabía que ella no tenía opción. Llegó el hambre real, el que duele en el estómago y en el alma. Las noches en que se acostaban escuchando el llanto silencioso del otro. Los días en que miraban el frigorífico vacío como si fuera una tumba abierta. La desesperación era un pozo sin fondo, un pozo oscuro donde la razón no sobrevive mucho tiempo. Y en el fondo de ese pozo encontraron una mano. No era la mano de un amigo, ni la de un familiar. Era la mano de un hombre que se hacía llamar el Profeta. Apareció un día en la plaza del pueblo. No parecía un líder religioso. Vestía ropa sencilla, gastada, pero sus ojos ardían, y su voz era como un imán. No prometía riqueza, no prometía éxito, prometía algo mucho más poderoso para gente como Joaquín y Esperanza. Prometía sentido. «El mundo material os ha fallado», les decía en sus sermones improvisados. «Vuestros trabajos, vuestro dinero, vuestras posesiones, todo es polvo. Es una jaula diseñada para mantener vuestra alma prisionera. El dolor que sentís no es un castigo, es una llamada». Sus palabras eran un bálsamo para sus heridas. Les dio un enemigo al que culpar: el mundo, la sociedad, el pecado. Y les dio una misión: la purificación. Poco a poco los aisló. Les convenció de que sus vecinos eran pecadores, de que la escuela era un centro de adoctrinamiento mundano, de que los médicos eran charlatanes que solo curaban el cuerpo
pero envenenaban el alma. Recordaban una tarde en particular. El profeta los había visitado en su choza, vio a los niños jugar, y su rostro se ensombreció. Son puros, dijo, pero el mundo los manchará. Sus ojos y sus oídos son puertas abiertas al diablo, tenéis que protegerlos, tenéis que cerrarlas. Les dio un propósito, convirtió su fracaso en una prueba de fe. Su miseria en un camino hacia la santidad. Transformó su desesperación en un fanatismo afilado y brillante. Les dio un cuchillo y les dijo que era la llave del cielo, y ellos, en su abismo de dolor, le creyeron. El horror tiene un protocolo. Cuando la policía llegó, la primera reacción fue el cinismo. Dos agentes, uno viejo y cansado, el otro joven y todavía impresionable. ¿Cuál es el problema, señora?, preguntó el mayor, con el tono de quien ha sido interrumpido de su almuerzo. Carmen no pudo hablar, solo señaló hacia adentro. El agente joven entró primero, y salió a los pocos segundos, pálido. Se dobló por la cintura y vomitó en la tierra seca. El agente viejo entró después. Salió con el rostro convertido en una máscara de piedra. El cinismo se había evaporado, pero fue reemplazado por algo casi peor: el procedimiento. Aseguren el perímetro, dijo por la radio. Necesitamos a la científica. Y una ambulancia. Código rojo. El horror se convirtió en cintas amarillas, en fotógrafos forenses, en bolsas para cadáveres. Joaquín y Esperanza fueron esposados. No se resistieron, mantenían esa sonrisa serena como si fueran mártires camino a su recompensa. La siguiente parada de Carmen fue la comisaría. Un laberinto de pasillos grises y olor a desinfectante. La hicieron esperar durante horas. Finalmente, un detective cansado la llevó a una sala de interrogatorios. Mientras ella contaba la historia, con la voz quebrada, el detective tecleaba. Clic, clic, clic. Cada golpe en el teclado era una puñalada. Convertía el horror en un informe, la sangre en tinta. El grito de un niño en un párrafo de texto plano. La tragedia se estaba transformando en un número de expediente, el 14-88B. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática. Carmen intentó averiguar qué había sido de Carlos, dónde lo habían llevado. Llamó a la fiscalía. Un momento, le dijo una voz impersonal al otro lado de la línea. ¿Tiene el número de caso? Cuando por fin consiguió hablar con alguien, un fiscal adjunto, la respuesta fue un muro de hielo. Señora del Valle, entiendo su implicación emocional, pero este es un caso delicado. La prensa lo convertirá en un circo. Debemos ser cuidadosos, proteger la investigación, no al niño. Carmen sintió un frío en el pecho. Un frío que no se iba. Sus manos temblaban de una rabia impotente. Estaba sentada en una silla de plástico duro, en un pasillo interminable, y se sentía más sola que nunca. Descubrió que Carlos estaba en un centro de acogida estatal. Fue a verlo. El lugar era un edificio deprimente, con las paredes pintadas de un color indefinido entre el verde y el gris. Olía a tristeza y a lejía. La directora, una mujer de mediana edad con la mirada agotada, la recibió con una mezcla de compasión y resignación. Sé por qué está aquí, dijo. El niño no habla, no reacciona, solo se mece. Quiero ayudar, suplicó Carmen. Tengo experiencia, puedo... Lo sé, la interrumpió la directora con suavidad. Sé que quiere ayudar, pero el sistema no entiende de lógica, solo de protocolos. Para cualquier intervención externa necesita una autorización judicial. Llene el formato 22-B y preséntelo en el juzgado de familia. Quizás en 6 u 8 meses tenga una respuesta. 6 u 8 meses. Una eternidad para un niño atrapado en la oscuridad. El golpe final llegó desde su propio jefe. La llamó a su despacho, el mismo lugar donde todo había empezado. Carmen, le dijo, sin mirarla a los ojos. Hiciste un buen trabajo. Descubriste el caso, pero hasta aquí llegas. ¿Qué? ¿De qué habla? Órdenes de arriba. El caso es demasiado mediático, demasiado feo. Lo van a manejar con discreción. Oficialmente los padres han sido declarados incapacitados mentalmente, y el caso de la niña se ha cerrado. En cuanto al niño, ahora es un caso de personas desaparecidas. Eso le corresponde a otra dependencia. ¿Personas desaparecidas? Pero si yo sé dónde está. Ya no es tu competencia, Carmen, dijo su jefe.
con una frialdad que le heló la sangre. Olvida este caso, por tu propio bien. El sistema no solo había fallado en proteger a los niños, ahora estaba activamente borrando la historia, enterrándola bajo una montaña de burocracia. El monstruo no era solo la locura de dos padres. El monstruo tenía despachos, secretarias y formularios, y la estaba dejando fuera, sola. Joaquín y Esperanza nunca fueron a juicio. Fueron declarados dementes y encerrados en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Se convirtieron en fantasmas, perdidos en los pasillos de una institución que los medicaba hasta el olvido. Su fe se apagó en un goteo químico. El profeta, el hombre que había encendido la mecha, se desvaneció. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Sin nombre, sin rastro. Un susurro que se llevó el viento. ¿Y Carlos? Carlos seguía en el orfanato, silencioso, roto, un niño sin ojos y sin voz, meciéndose en un rincón del mundo, hasta que un día llegó un piano. Era un piano viejo, donado por una iglesia, desafinado y lleno de arañazos. Lo dejaron en una esquina de la sala común, más como un mueble que como un instrumento. Los otros niños lo ignoraron. Pero Carlos dejó de mecerse. Lentamente se levantó. Caminó hacia el sonido desconocido del que le habían hablado los cuidadores. Sus manos, que solo habían conocido la tierra y el dolor, se extendieron. Con la punta de los dedos tocó una tecla. Doctor. El sonido, imperfecto y metálico, llenó la habitación. Tocó otra. Mister. Y otra. Sol. Los terapeutas y los otros niños se quedaron en silencio, observando. El niño que no hablaba. El niño que vivía en una noche perpetua. Estaba de pie frente al piano, y por primera vez, en su rostro sin ojos, había algo parecido a una expresión. Concentración. Sus dedos, torpes al principio, empezaron a moverse sobre el teclado. No tocaba una canción conocida. Estaba buscando algo, notas, sonidos que encajaran con el caos que tenía dentro. Y entonces empezó a tocar. Era una melodía simple, desgarradora. Tenía la tristeza de la lluvia en una ventana. Tenía la furia de un grito ahogado. Tenía la soledad de un universo oscuro. Era su historia. Cada nota era una palabra. Cada acorde, una lágrima. Carlos había encontrado una voz. No necesitaba ojos para ver el mundo. Había encontrado la manera de pintar la oscuridad. Esta historia no termina con un final feliz, porque la realidad rara vez lo hace, pero termina con una nota de piano en una sala gris, con un niño que encontró música en el silencio. Nos enseña que el mal no siempre lleva cuernos y un tridente. A veces lleva la cara de la desesperación. A veces se viste con las ropas de la fe. Y muy a menudo el verdadero monstruo, el más peligroso de todos, no es el que empuña el cuchillo. Es el sistema que le permite hacerlo, el que mira para otro lado. El monstruo que viste con corbata firma informes y archiva el horror en una carpeta color manila. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.